Antes de comenzar, quiero dejar una aclaración completamente explícita para evitar que después intenten desviar el tema utilizando cualquier excusa. Todas las capturas que aparecerán en este video estarán censuradas. Se ocultarán nombres reales, fotografías, usuarios, enlaces y cualquier otro dato que pueda identificar directamente a las personas involucradas. A la persona principal a la que responderé la mencionaré única y exclusivamente como Red, que es el nombre con el que se le conoce públicamente dentro de estos espacios. En ningún momento revelaré ni utilizaré su nombre real. Así que no intenten transformar este video en una acusación de que estoy revelando información privada, porque precisamente estoy tomando las medidas necesarias para evitarlo. Tampoco quiero que nadie utilice este contenido para buscarlo, contactarlo, amenazarlo o acosarlo. Este video es una respuesta a sus afirmaciones públicas, no una invitación a iniciar una campaña contra él. Aclarado eso, comencemos. Este video tiene dos propósitos muy claros. Cerrar definitivamente una etapa de mi vida y corregir una injusticia en la que, por guardar silencio, actuar desde la vulnerabilidad y confiar en las personas equivocadas, yo también terminé teniendo responsabilidad. Cuando publique este video, notarán que todas las publicaciones de este canal dejarán de estar disponibles públicamente. Para mí, este espacio quedó demasiado manchado por problemas personales, discusiones absurdas, resentimientos y situaciones que jamás debieron convertirse en contenido. Por eso he decidido buscar nuevos horizontes y darle un nuevo comienzo a mis proyectos. No me voy porque alguien me haya derrotado ni porque tenga miedo de responder. Me voy porque ya no quiero continuar cargando con una etapa que no representa lo que deseo construir de ahora en adelante. Pero antes de cerrar esta puerta, tengo que aclarar algo que debí aclarar hace mucho tiempo. Y esta vez lo voy a hacer yo mismo. Durante años, Red ha aparecido lanzando comentarios contra mí, contra Gabriel y contra cualquier persona que no le siga el juego. Nunca le dediqué un video porque, honestamente, me causaba más flojera que interés. Lo máximo que hice fueron algunas publicaciones respondiéndole, porque no consideraba que mereciera más atención. Sin embargo, después de leer nuevamente sus comentarios, comprendí que ya no estamos hablando de una crítica normal. Estamos hablando de alguien que lleva tanto tiempo repitiendo rumores, ataques personales y versiones que ni siquiera puede demostrar, que terminó creyendo que eso equivale a argumentar. Y no, Red. Repetir un chisme durante años no lo convierte en verdad. En las capturas comienza acusando a Gabriel de haber utilizado inteligencia artificial para escribir una crítica. Pero, curiosamente, nunca responde a la crítica. Su argumento básicamente se resume en: lo hizo con inteligencia artificial, así que no tengo que responder lo que dijo. Eso no refuta absolutamente nada. Aunque una persona utilizara una herramienta para ordenar, corregir o mejorar un texto, todavía tendrías que demostrar que los argumentos presentados son falsos. Atacar el supuesto método con el que fue redactado un comentario no responde a su contenido. Pero como Red no pudo responder al punto original, hizo lo que lleva haciendo durante años: abandonar el tema y comenzar a hablar de la vida personal de los demás. Primero era la inteligencia artificial. Después apareció mi familia. Después habló de un supuesto robo de dinero. Después mencionó trabajos antiguos. Después aparecieron los grupos de Discord. Después las convenciones. Después un audio supuestamente filtrado. Es decir, respondió absolutamente todo menos al argumento que tenía delante. Y todavía tiene el descaro de decir que los demás no saben argumentar. La primera gran contradicción de Red es bastante sencilla. Utiliza la palabra supuestamente para protegerse, pero inmediatamente después habla como si todo lo que cuenta fuera cierto. Dice, supuestamente, según ese audio filtrado. Pero luego utiliza ese mismo audio para acusar a Gabriel de haberme amenazado a mí y a quien en aquel momento era mi hijastro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El audio demuestra algo o no? Porque no puedes decir que probablemente está editado, que no te lo crees completamente y que desconoces el contexto, pero después utilizarlo como prueba para lanzar acusaciones personales. Eso no es prudencia. Es esconder una acusación detrás de la palabra supuestamente para poder difundirla mientras finges que no estás afirmando nada. Y aquí aparece una contradicción todavía más grande. Red critica que alguien pueda utilizar inteligencia artificial para escribir, corregir o organizar una respuesta, pero al mismo tiempo parece dispuesto a creer en capturas, audios y supuestas pruebas que le hicieron llegar personas enfrentadas con Gabriel, aunque ni siquiera pueda confirmar su origen, su autenticidad o si fueron manipuladas.
Por la manera en que él mismo cuenta la historia, da a entender que las personas de ese grupo comenzaron a difundir capturas, audios y materiales que presentaban como pruebas contra Gabriel. Entre ese contenido también habría material presuntamente editado, alterado o creado con inteligencia artificial. Y eso vuelve todo todavía más absurdo. Tanto que critican la inteligencia artificial, pero cuando una supuesta prueba hecha o manipulada con inteligencia artificial coincide con la historia que quieren creer, entonces mágicamente deja de ser un problema. Cuando Gabriel presuntamente utiliza inteligencia artificial para redactar un comentario, Red considera que eso invalida automáticamente todo el contenido. Pero cuando sus conocidos le entregan un supuesto audio que podría estar alterado, recortado, descontextualizado o incluso fabricado, entonces sí le parece suficientemente creíble como para mencionar a mi familia y acusar a alguien de amenazar a un menor. Ahí ya no exige pruebas. Ahí no pregunta quién creó el archivo. Ahí no pregunta de dónde salió. Ahí no pregunta si está completo. Ahí no pregunta si las voces fueron modificadas. Ahí no pregunta si fue producido o alterado mediante inteligencia artificial. Simplemente lo repite porque coincide con lo que quiere creer. Esa es la verdadera doble moral. El problema para ellos nunca fue la inteligencia artificial. El problema es quién la utiliza y a quién beneficia. Si alguien la usa para organizar una crítica contra Red, entonces es una prueba de inutilidad. Pero si aparece un supuesto audio, una captura o una evidencia dudosa que sirve para atacar a Gabriel, entonces la creen sin aplicar ni la mitad del escepticismo que exigen en otros casos. Y quiero dejar algo claro. Yo soy una de las personas que supuestamente aparecen involucradas en esa historia. Yo conozco el contexto. Yo sé qué ocurrió desde mi propia experiencia. Y yo estoy aclarando públicamente que Gabriel no me amenazó ni quiso hacerle daño a quien entonces era mi hijastro. Así que ninguna captura aislada, ningún audio recortado, ninguna interpretación de terceros y ningún material presuntamente manipulado con inteligencia artificial tiene más autoridad sobre mi propia experiencia que yo mismo. Red no estuvo allí. No conoce el contexto completo. No sabe si el audio es auténtico. Admite que podría estar editado. Pero aún así pretende utilizarlo para explicarme a mí lo que supuestamente me ocurrió. Eso ya no es solamente contradictorio. Es ridículo. La segunda gran contradicción es que Red admite que su información proviene de personas de Discord, pero no presenta nombres, pruebas, mensajes completos ni contexto. Solamente dice, me lo contó tu propio círculo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué pruebas? No lo dice. Porque su fuente siempre parece ser una persona misteriosa que casualmente conoce todos los detalles, pero nunca puede aparecer para respaldar lo que supuestamente contó. Incluso promete revelar quién se lo dijo y después no lo hace. Ahora te digo quién me lo dijo. Procede a no decirlo. Eso resume perfectamente su manera de debatir. Promete pruebas, entrega insinuaciones y termina insultando. La tercera contradicción consiste en que acusa de Gabriel de escribir textos largos y de no saber argumentar, mientras él mismo publica comentarios enormes llenos de insultos, rumores, cambios de tema y referencias a la vida privada de otras personas. Escribir mucho no significa argumentar. La diferencia está en si lo escrito responde realmente al punto o si solamente intenta distraer. Gabriel le preguntó algo muy sencillo. ¿Cuándo le robé dinero a mi padre y cuáles son tus pruebas? Red nunca respondió. Cambió robarle dinero por ser mantenido. Después dijo que eso se lo había contado otra persona. Después volvió a atacar a los grupos de Discord. Pero jamás demostró la acusación inicial. Eso tiene un nombre muy sencillo: mover la portería. Cuando le exigen pruebas de una afirmación, cambia la afirmación y comienza a discutir otra cosa. Y cuando tampoco puede sostener esa nueva acusación, insulta. La cuarta contradicción es que dice no tener orden en su propia vida como para investigar la de los demás, pero aparentemente conoce trabajos antiguos, relaciones familiares, conversaciones privadas, grupos de Discord, convenciones, audios filtrados y supuestas historias personales. Para no tener interés en nuestras vidas, parece estar bastante pendiente de lo que terceras personas le cuentan. El problema es que estar lleno de rumores no significa estar informado. Significa estar rodeado de gente que vive alimentándose del conflicto. Ahora voy a hablar de lo verdaderamente importante. Hace años realicé un directo completamente ridículo. Lo hice desde el despecho, desde la vulnerabilidad y por intentar complacer y defender a una persona que no merecía ni mi tiempo, ni mi lealtad, ni que yo dañara una amistad por ella. No voy a justificarlo.
Fue una mala decisión. Yo mismo permití que un problema personal creciera más de lo necesario y terminara afectando la amistad y la relación cordial que durante años había tenido con Gabriel Loxer. En ese momento apareció Cuervo, una persona que ya tenía sus propias rencillas contra Gabriel. Cuervo aprovechó mi estado emocional para acercarse a personas provenientes de Amino y de otros círculos donde los rumores, las filtraciones, las discusiones interminables y los conflictos personales eran prácticamente parte del ambiente. Quienes utilizaron intensamente esa aplicación saben a qué me refiero. Comunidades con moderaciones cuestionables, cuentas anónimas, capturas fuera de contexto, filtraciones de conversaciones, identidades falsas y grupos enteros que podían convertir cualquier problema personal en un espectáculo interminable. No digo que absolutamente todo el mundo en Amino fuera así. Pero sí existían espacios donde los conflictos, las acusaciones y las persecuciones entre usuarios se salían completamente de control. Y fue dentro de ese ambiente donde tomaron fragmentos de una situación delicada y construyeron una historia completamente diferente. Tomaron el tema relacionado con quien entonces era mi hijastro y se lo vendieron a otras personas como si Gabriel hubiera querido amenazarlo, acosarlo o hacerle alguna clase de daño. Hoy lo digo directamente, Gabriel no amenazó a mi hijastro. Gabriel no quería hacerle daño. Desde lo que yo viví y conocí, ocurrió todo lo contrario. Ese menor estaba atravesando una situación delicada y Gabriel intentó ayudarlo. Sin embargo, las personas que ya estaban enfrentadas con Gabriel interpretaron, o decidieron presentar, aquella preocupación como una amenaza. Ese niño necesitaba ayuda. Pero cualquier intento de intervenir fue presentado por los enemigos de Gabriel como si se tratara de intimidación o de alguna intención maliciosa. Y yo debí detener aquella versión desde el principio. No lo hice. Por enojo, confusión, vulnerabilidad y por confiar en personas que no lo merecían, permití que colocaran sobre quien había sido mi amigo durante años un estigma que no correspondía con lo sucedido. Esa responsabilidad también es mía. No voy a fingir que solamente fui una víctima de las manipulaciones ajenas. Yo también tomé malas decisiones, exageré un desacuerdo personal y permití que el conflicto llegara demasiado lejos. Por eso hablé con Gabriel en privado. Le ofrecí disculpas. Aclaramos lo ocurrido y actualmente mantenemos una relación cordial. No necesito estar de acuerdo con Gabriel en absolutamente todo para reconocer que aquella acusación fue injusta. Tampoco necesito volver a ser su mejor amigo para hacer lo correcto. Esto no es una defensa ciega. Es una rectificación. Y ninguna persona como Cuervo, reto cualquier integrante de esos círculos, va a utilizar nuevamente mi silencio para dañar esa relación cordial. Así que quiero dejar algo completamente claro. Dejen de utilizarme como argumento para atacar a Gabriel. No hablen en mi nombre. No utilicen fragmentos de una etapa vulnerable de mi vida para construir historias que yo mismo estoy desmintiendo. No conviertan un problema personal, que ya fue hablado y aclarado entre las personas involucradas, en una herramienta para alimentar rencillas que ni siquiera les pertenecen. Gabriel no fue la única persona que me ayudó a salir de aquella mala relación. También me ayudaron familiares y amigos cercanos. Pero él sí fue una de las personas que intentó hacerme ver cosas que yo, en ese momento, no quería aceptar. Y mientras algunos intentaban ayudarme, otros solamente vieron una oportunidad para conseguir información, alimentar el conflicto y utilizar mi situación contra alguien a quien ya odiaban. Por eso resulta especialmente miserable que ahora pretendan presentarse como personas preocupadas por mí o por mi familia. Nunca les importó mi bienestar. Les interesaba tener munición contra Gabriel. Mi historia solamente les servía mientras pudieran manipularla para perjudicarlo. Pero ahora que yo mismo estoy aclarando lo sucedido, esa excusa se terminó. Red, tú mismo demuestras en tus comentarios que no sabes si lo que cuentas es verdad o mentira. Dices que no te crees el audio. Dices que posiblemente fue editado. Dices supuestamente. Dices que otra persona te contó las cosas. Pero aún así repites públicamente las acusaciones. Eso no te convierte en una persona crítica ni en un investigador. Te convierte en alguien irresponsable con lo que difunde. También intentaste burlarte de mi servicio militar y de trabajos que tuve hace años mediante comentarios clasistas. En su momento me molestó. Hoy solamente me parece revelador. Ningún trabajo honrado debería utilizarse para denigrar a alguien. Quien cree que puede medir el valor de una persona por el oficio que desempeñó no está humillando al trabajador. Está mostrando su propio clasismo y su necesidad de sentirse superior. Pero ese asunto ya no me interesa.
Lo que sí me interesa es que dejes de mencionar a mi familia, de utilizar a un menor como munición y de repetir acusaciones que no puedes probar. Si deseas criticar un argumento de Gabriel, hazlo. Si deseas cuestionar algo que yo haya publicado, hazlo. Pero responde al contenido. Presenta pruebas. Da contexto. Y deja la vida privada de las personas fuera de una discusión que originalmente ni siquiera tenía relación con ella. Porque pasar de esa crítica fue escrita con inteligencia artificial a supuestamente alguien te amenazó a ti y a tu hijastro no es argumentar. Es desesperarse. Es demostrar que no tenías respuesta y que necesitabas ensuciar la conversación utilizando cualquier cosa que hubieras escuchado. Tú mismo dijiste que el supuesto audio podía estar editado. Entonces admites que no sabes qué ocurrió. Y si no sabes qué ocurrió, no puedes presentarte como testigo ni como autoridad sobre mi vida. Yo sí estuve ahí. Yo sí conozco el contexto. Yo sí hablé con Gabriel. Y yo soy quien está diciendo públicamente que no existió la amenaza que ustedes llevan años intentando vender. Así que deja de inventar, deja de utilizar mi historia y deja de esconder rumores detrás de la palabra supuestamente. Porque escribir supuestamente no te da permiso para decir cualquier barbaridad sin pruebas. No puedes arrojar una acusación, admitir que no sabes si es cierta y después lavarte las manos como si no hubieras hecho nada. Y tampoco puedes criticar tanto el uso de la inteligencia artificial mientras aceptas sin cuestionar supuestas pruebas que podrían haber sido creadas, alteradas o manipuladas con esa misma tecnología. Si vas a exigir rigor, aplícalo también cuando una supuesta prueba beneficia a tu grupo. No solamente cuando la inteligencia artificial es utilizada por alguien a quien quieres desacreditar. Tampoco voy a contar todos los detalles de lo sucedido. Hacerlo implicaría exponer a terceros que no tienen ninguna responsabilidad en las obsesiones de Red, Cuervo o de las personas enfrentadas con Gabriel, Antonio conmigo. Hay personas que merecen conservar su privacidad. También existe un menor de por medio, y no convertiré su vida en entretenimiento para comunidades que llevan años alimentándose del conflicto. Lo necesario ya quedó dicho. Cometí errores. Confié en personas equivocadas. Exageré un conflicto personal. Permití que se construyera una imagen injusta sobre Gabriel. Hablé con él. Me disculpé. Aclaramos las cosas. Y hoy desmiento que hubiera querido amenazar o dañar a quien entonces era mi hijastro. Quien continúe utilizando esa historia después de escuchar esta aclaración ya no podrá alegar desconocimiento. Estará difundiendo una versión que la propia persona involucrada está desmintiendo. Con esto cierro el tema y también cierro una etapa de este canal. No quiero seguir construyendo sobre discusiones viejas, resentimientos ajenos y errores que ya reconocí. Quiero comenzar nuevamente, con proyectos diferentes y con una visión más clara de lo que deseo hacer. No borraré esta etapa de mi memoria, porque también me enseñó algo importante. No todas las personas que se acercan cuando estás vulnerable quieren ayudarte. Algunas solamente están esperando obtener información, convertirla en espectáculo y utilizarte en una guerra que ya tenían desde antes. Yo permití que eso ocurriera una vez. No volverá a pasar. Esta no es una despedida definitiva de mis proyectos. Es el final de una versión de mí que ya no quiero seguir alimentando. Gracias a quienes estuvieron aquí por el contenido y no por el conflicto. Gracias a quienes supieron diferenciar una opinión de una campaña personal. Y a Red, Cuervo y a quienes llevan años esperando que continúe peleando la misma batalla absurda, solamente puedo decirles una cosa: busquen otro espectáculo. Dejen de utilizar mi nombre, mi familia y mis errores pasados para alimentar sus resentimientos personales. Yo ya reconocí mis equivocaciones, hablé con las personas con las que tenía que hablar y cerré este capítulo. Ahora les toca a ustedes decidir si siguen viviendo de una pelea que ya no existe o si, por primera vez, hacen algo productivo con sus propias vidas. Yo, por mi parte, voy a buscar nuevos horizontes. Este canal queda atrás. Mis proyectos continúan. Pero esta historia termina aquí.